Este 2019 es el año en el que la Luna será la protagonista indiscutible, pues se cumplen 50 años de la misión tripulada Apolo 11 de la NASA. En aquella oportunidad el ser humano, con Neil Armstrong como protagonista, pisó por primera vez la superficie del satélite, en julio de 1969. Este año todos los ojos estarán puestos en el lado oculto de la Luna, que es el hemisferio lunar que nunca logramos ver desde nuestro planeta Tierra. Esto ocurre por una simple razón: nuestro satélite natural realiza simultáneamente un movimiento de rotación sobre su propio eje y un movimiento de traslación alrededor de la Tierra. Ambos movimientos son sincrónicos y con una duración aproximada de 28 días, por lo tanto la Luna siempre nos muestra la misma cara. La porción desconocida que nunca nos muestra se la suele conocer como la cara oculta de la Luna. Este concepto es erróneo porque el Sol sí la ilumina, solo que nosotros con los pies en la Tierra no alcanzamos a verla nunca. Ya en el año 1959 la nave espacial soviética Luna 3 transmitió por primera vez imágenes de la cara oculta de la Luna. Y en 1962, una misión no tripulada estadounidense intentó alunizar en este lado oscuro pero fracasó, no pudo conseguirlo. China comenzó relativamente tarde en lo que respecta a la exploración y conquista espacial. No fue hasta 2003 en que envió a su primer astronauta a la órbita de la Tierra, convirtiéndose en el tercer país en hacerlo después de la Unión Soviética y Estados Unidos. El programa espacial chino ha logrado enormes progresos en la última década, y es sin duda un nuevo y poderoso actor en la carrera espacial. La sonda china Chang'e 4 alunizó con éxito por primera vez en la historia, en el lado oscuro de nuestro satélite. Esta sonda fue denominada así, por Chang'e, la diosa china de la Luna. Fue lanzada el 8 de diciembre del 2018 desde el centro de lanzamiento de satélites Xichang, en la provincia de Sichuan, y alunizó en el cráter von Karman, de 186 kilómetros de diámetro, situado en la cuenca Aitken, en el Polo Sur. Aconteció el 3 de enero del 2019, a las 10:26 horario de China, según informó la Administración Nacional del Espacio de China. Este cráter se encuentra en el hemisferio sur, en el lado oscuro de la Luna. El módulo lunar Chang'e 4 se comunica con la Tierra a través del satélite Queqiao de China, que fue lanzado en mayo de 2018, y desde su lanzamiento ha estado dando vueltas en torno a unos 60.000 kilómetros en la órbita de la Luna. Se transmitirán hacia la Tierra los datos recabados por esta misión lunar, a través de este satélite Queqiao, que sirve de enlace, ya que la sonda no puede hacerlo directamente porque la propia masa de la Luna se lo impide. China ha hecho historia logrando este hito, alunizar en el lado oculto de la Luna. La misión Chang'e 4 constituye un paso histórico tanto para el programa de exploración lunar chino como para la exploración científica internacional de la Luna. Este módulo transportaba en su interior un vehículo de 6 ruedas, el conocido como rover Yutu-2, que tras descender del aterrizador Chang'e 4 y recorrer unos pocos metros en la zona del cráter von Karman, China mostró la imagen donde se pueden ver las primeras huellas de la historia en la cara oculta de la Luna. Esto ocurrió unas 10 horas después del alunizaje de la sonda espacial. Este vehículo, dotado de varias cámaras, 2 de ellas con las que se podrán realizar observaciones de radioastronomía de baja frecuencia y una cámara panorámica, un radar y un espectrómetro de imágenes infrarrojas de baja frecuencia, que servirán para realizar experimentos de distintos tipos, como mediciones de radio del universo primitivo, un estudio sobre la radiación ambiental en la superficie del satélite, sondeos profundos del suelo con georradar, identificar minerales y realizar análisis geológicos y para examinar y estudiar la interacción del viento solar con la superficie lunar. La misión también estudiará las condiciones para la transmisión de ondas de radio desde el lado lejano de la Luna. La prueba está diseñada para sentar las bases para la creación en el futuro de radiotelescopios en esa región del satélite natural, la cual se encuentra aislada de las señales de radio de la Tierra.
Chang'e 4 también porta un pequeño contenedor de aleación de aluminio, de 3 kilogramos, de 18 centímetros de altura y 16 de diámetro, con tierra adentro y con ambiente controlado, que contiene agua, nutrientes, aire y oxígeno, todo esto para favorecer y estimular el crecimiento de semillas de algodón, colza, patatas y plantas Arabidopsis, levaduras, moscas de la fruta, así como huevos de gusanos de seda. Todo esto para realizar estudios biológicos, para observar la germinación en condiciones de baja gravedad. Todos estos elementos mencionados, analizarán la composición del terreno, las rocas y el polvo que forman la superficie, y el relieve de la zona, lo que podría dar pistas sobre los orígenes y evolución de nuestro satélite natural, nuestro propio planeta y todo el sistema solar. Las primeras imágenes de la superficie lunar enviadas y publicadas por China fueron sorprendentes, pues mostraban un color muy diferente a los tonos grisáceos a los que nos tiene acostumbrados la NASA. Esto ha creado mucha polémica, pero no es para nada extraño, ya que esto, la toma de fotografías, depende aparte de otros muchos factores y condiciones ambientales, por ejemplo del ángulo de refracción de la luz del sol. Esto lo podemos comprobar en posteriores imágenes publicadas por China, el 11 de enero, donde se pueden ver unos tonos ya más grisáceos a diferencia de las que hemos comentado antes. El viernes 11 de enero también publicaron una fotografía panorámica, de 360 grados realizada a partir de 80 fotografías tomadas por una cámara situada en el módulo de alunizaje. Después de que el Yutu 2 saliera del módulo a pocos metros unos de otros se fotografiaron mutuamente. Este primer experimento biológico de cultivar plantas en la Luna, servirá de base y será esencial para las misiones espaciales a largo plazo, como los viajes a Marte. Esto significaría que los astronautas podrían potencialmente cultivar su propia comida en el espacio, reduciendo la necesidad de volver a la Tierra para reabastecerse. Se espera que los cultivos formen una mini biosfera, un hábitat autosostenible. El algodón se usaría con el tiempo para fabricar ropa, mientras que las patatas podrían ser una fuente de comida para los astronautas y la colza se utilizará para obtener aceite. La agencia estatal china Xinhua afirmó que las semillas se mantuvieron inactivas gracias a tecnología biológica durante el viaje de 20 días desde la Tierra hasta la Luna. Solo comenzaron a crecer una vez que el centro de control envió la orden a la sonda para que regara las plantas. El Diario del Pueblo, el periódico chino oficial del estado, compartió en Twitter una imagen del brote, afirmando que este marcaba un hito histórico al ser el primer experimento biológico de la humanidad en la Luna. Xie Zhengxin, el jefe de diseño del experimento, dijo: "Queremos estudiar la respiración de las semillas y la fotosíntesis en la Luna. Usaremos un tubo para dirigir la luz natural de la superficie de la Luna hacia dentro del contenedor para hacer que las plantas crezcan. La mini biosfera creada, en la que crecía, no habría sobrevivido a la noche lunar. Esa es la fase en la que entra ahora, la noche lunar, que equivale a 2 semanas en la Tierra, y que supone que las temperaturas pueden caer hasta los menos 170 grados centígrados, aproximadamente. Durante esta noche lunar, toda la misión entrará en modo de suspensión y sus sistemas estarán dormidos para ahorrar energía. Y esta es la causa por la que la planta dejó de ser regada y murió, como ya estaba previsto. Poco más de 8 días terrestres permaneció viva, según estaba planificado por la Universidad de Chongqing, que diseñó el experimento. Hasta aquí las noticias oficiales que nos muestra China y los medios de comunicación. ¿Pero qué hay detrás de todo este proyecto? ¿Qué es lo que realmente busca China en este lado oscuro de la Luna y que no nos han contado? Que el alunizaje se haya hecho en el cráter von Karman no es casual, este se encuentra en la cuenca Aitken, dicha cuenca es la zona de la Luna que ha sufrido más impactos de meteoritos, por eso el objetivo de China es utilizar el rover Yutu 2 para buscar minerales y metales sumamente valiosos, como oro, platino, níquel y litio que se encuentran en la superficie, debido a la caída de asteroides y meteoritos ricos en estos elementos. Otra de las teorías, es que China quiere utilizar la Luna como fuente de energía. Algunos creen que China buscará el helio 3.
Este es un isótopo de helio que podría utilizarse como combustible a partir de la fusión nuclear, y podría proporcionar energía segura en un reactor, ya que no es radiactivo y por lo tanto no produce desechos peligrosos, a tal grado que se ha estimado que con solo 25 toneladas de este material se podrían cubrir las necesidades energéticas de Estados Unidos durante un año. Y según expertos, la tonelada de helio 3 tendría un valor estimado de $2.000 millones. El problema es que hay muy poco helio 3 en la Tierra. La Luna, sin embargo, contiene grandes cantidades de este isótopo. La Luna ha sido bombardeada durante millones de años por el viento solar y como resultado, se ha acumulado mucho helio 3 en su superficie. Se cree que hay alrededor de 1 millón de toneladas métricas a una profundidad de unos pocos metros. La Luna, por esto, es el objetivo más codiciado de la minería espacial. Este es el verdadero interés y objetivo de China, por lo que las alarmas han saltado y la prisa por ser el primero en hacerse con estos inmensos y valiosísimos recursos naturales que existen en la Luna, ha estallado entre los países desarrollados. Los gobiernos de Estados Unidos, China, India, Japón, Israel y Rusia ya han manifestado el deseo de ir allí lo antes posible, están compitiendo con proyectos e inversiones multimillonarias. En 2017, el presidente Donald Trump firmó una directiva que pide a la NASA regresar a la Luna, que desde 1972 con el Apolo 17, no ha vuelto a ir. La nave espacial estadounidense Orion tiene previsto realizar un vuelo automático alrededor de la Luna hacia 2020. Además, se prevé que embarcará a 4 astronautas en 2023 en un viaje de ida y vuelta de 8 días a nuestro satélite. ¿Por qué ahora? Después de 46 años les entran las prisas por volver. Por su parte, Rusia continúa trabajando en la misión robótica Luna 27, para enviar una nave a la Luna, y así explorar la zona helada del Polo Sur, será en 2021. De repente los rusos también deciden retomar su programa lunar. Otro país interesado en la Luna es la India, su agencia espacial tiene preparada una misión, que será lanzada en febrero de este año. El próximo lanzamiento de Chandrayaan-2 incluye un orbitador y un módulo de aterrizaje. Israel también quiere entrar en la carrera espacial. Este mismo mes de febrero pretende mandar el alunizador Beresheet, de 150 kilogramos de peso, fabricado por la empresa privada israelí Spacel. Por otra parte, Japón prevé lanzar un pequeño alunizador, llamado SLIM, alrededor de 2020-2021, para estudiar una zona volcánica del suelo lunar. ¿Es casualidad que todos quieran ir a la Luna al mismo tiempo? Todo esto levanta muchas sospechas. Aunque ya nos tienen acostumbrados a enseñarnos y darnos información muy limitada o por no decir casi nada, solo lo justo para que no nos enteremos de sus verdaderos propósitos. Recordemos que la NASA ha enviado varias misiones a la Luna, todas ellas rodeadas de abundantes controversias y ocultando información sensible. No podemos por ello esperar que haya transparencia por parte de ninguna de estas potencias espaciales respecto a sus misiones y estudios lunares, siempre nos ocultarán sus verdaderas intenciones. Así acabamos esta información, espero que os haya ayudado a conocer los planes inmediatos que tienen los países con potencial para poder realizar misiones espaciales. Vosotros sois quienes debéis decidir si las teorías presentadas y expuestas aquí os convencen, o si pensáis que puedan existir otras. Seguiremos publicando noticias interesantes, no os las perdáis, hasta pronto.